Te hace la pregunta. Ajá. Doctor en Ciencia Enrique Alemán, presidente de la Federación de Espiritistas de La Habana. El discurso de Obama en cierta medida preocupante, sobre todo en el término y cuando nos referimos a la estrategia, a que esto forma parte de una nueva estrategia. Las cubanas y cubanas hoy nos preguntamos a qué estrategia nos estamos refiriendo, cuál fracasó y cuál nos pretenden instaurar en este momento. Habla de la juventud cubana y del pueblo de Cuba con una separación diametralmente opuesta al Estado cubano. Recordar que hace muchísimo tiempo el pueblo cubano, la juventud cubana, se empoderó mediante una revolución cubana, que es todo, sociedad civil somos todos, y que además en la sociedad civil, aún antes que surgiera el eufemismo de trabajadores por cuenta propia, ya habían ejemplos tácitos de participación legítima y ciudadana. Muchísimas gracias. Wilson, ¿qué te ha parecido este discurso de Obama dirigido especialmente a la juventud? Creo que ha sido un discurso un poco más de lo mismo, ¿no? De la misma política de los Estados Unidos contra la isla de Cuba, contra el pueblo cubano, con el blanco perfecto que es la juventud, buscando también, ha sido un discurso muy subversivo, un discurso en el que se ha hablado de libertad, cuando realmente la libertad de los cubanos la logramos el 1 de enero de 1959, no tenemos que abogar por ella, ya la tenemos. Un discurso en el que se ha hablado de que los jóvenes tenemos que construir el futuro de Cuba, es cierto, los jóvenes construimos el futuro de la nación desde nuestro presente de lucha, sin olvidar nuestra historia, porque hubo un mensaje con mucha sutileza de que el pasado no es importante, de que hay que pensar en el futuro. El pasado sí es importante, el peso de la historia está presente y por eso es que el pueblo cubano no olvida, por eso es que el pueblo cubano y como parte también de nuestra sociedad civil nos vamos de este encuentro quizás un tanto sorprendidos, pero también hasta indignados, pudiéramos decirlo, con toda la moral y con todo el sentimiento patriótico y revolucionario, porque no se habló en este discurso de que había que poner fin a la base ilegal de Guantánamo, la ocupación ilegal en Guantánamo, de que había que cesar las transmisiones ilegales de radio y televisión contra Cuba, de que los millones y millones de dólares que anualmente se destinan para subvertir y destruir la revolución van a cesar, de que el embargo, como dice el presidente Obama, hirió al pueblo cubano. No es que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba hiere todos los días al pueblo cubano. Y esa es la verdad nuestra, la que defendemos. Y en relación con los jóvenes claramente estamos convencidos, tenemos que estarlo, de que tenemos un pueblo socialista, una revolución socialista que nos ha dado libertad, esa libertad que Martí hablaba ciertamente, pero que nos decía libres de España, pero libres de los Estados Unidos, libres de un modelo democrático, pero que no es el modelo que necesitamos, porque es una democracia en la que las mujeres no tienen derechos políticos, en la que los negros, en la que los analfabetos, los pobres, no tienen derecho. Una democracia con todos y para el bien de todos, esa es la que necesita Cuba, es la que triunfó en el 59 y es la que tenemos hoy. Yo me llamo Cintia Irene Aguilera, yo soy de Los Ángeles, California. Estoy estudiando medicina dentro del proyecto Escuela Latinoamericana de Medicina. Me pareció muy interesante. Yo creo que hubieron unos puntos que él enfatizó que fueron muy importantes, especialmente con respecto a la soberanía cubana, especialmente con respecto a la hospitalidad y el amor del pueblo cubano. Yo creo de que las intenciones quizá de que él puso al frente de su discurso, en mi opinión no fueron tan claras y yo creo de que al fin uno quedó con la impresión de, bueno, este es un viaje de amistad y amor y no sé si el discurso de él puso eso al frente exactamente, pero lo que me encantó es de que él reconoció al pueblo cubano y reconoció el amor que le han mostrado a él y adicionalmente esto resuena mucho con nosotros porque el pueblo cubano ha sido muy amoroso, muy amistoso y muy caluroso con nosotros. Bueno, sí, a mí se me hizo muy interesante de que él se dirigió mucho más a la juventud cubana. Y claro, la juventud cubana es un aspecto de la sociedad cubana muy importante.
pero sí me dio la impresión que él estaba tratando de crear una división entre la juventud cubana y la gente ya mayor o los que en realidad vivieron el periodo prerevolucionario y que vivieron esos momentos de dificultades. Entonces sí, yo creo de que hubo un esfuerzo o una intención para crear esa división, y me hubiera gustado mucho más si él hubiera creado una unificación, que yo le hubiera dicho el pueblo cubano, porque eso es lo que ellos son. Muchas gracias. De nada. ¿Ya? ¿Qué le ha parecido el discurso? Rosa María Pérez Gutiérrez, presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, Sociedad Civil Cubana. El discurso, en primer lugar, es expresión de cómo ha reconocido la estrategia de cambio que ha tenido que asumir el propio gobierno de los Estados Unidos, porque las propias circunstancias que estaban asumiendo no eran las que daban el resultado. Para nosotros, en primer lugar, ha hecho un exceso de atención al cuentapropismo, que es una expresión también de la democracia cubana gestada por el propio pueblo, gestada por el propio Estado, por el propio país, y realmente hacia la juventud, que también siguen siendo atenciones nuestras. Reconocemos que nuestras propias acciones y lo que el pueblo geste será lo que le dará resultado al futuro de este país. Es también una expresión ideológica de una nueva forma de hacer, porque aunque esté encubriendo en otras maneras lo que se propone como país apoyar, son cosas que están definidas en el pueblo cubano para apoyarse el propio cuentapropista que hace trabajo para la comunidad. No es una iniciativa que venga ahora a reconocer Estados Unidos, es algo que se gesta desde el propio país, desde las propias organizaciones. En sentido general, como lo han reconocido, buscando otro estilo, otra forma de acercarse, pero el pueblo tiene bien sabido que no se puede solamente mirar hacia adelante sin reconocer hacia un pasado. Del bloqueo hay muchas cosas que se pudieron haber ya desclasificado y todavía seguimos bloqueados. Estamos viviendo el mes de marzo y 3 multas se han aplicado a los países y a los bancos que han tratado de ayudar a Cuba. Entonces, ¿cuál es la ayuda? Si seguimos incluso recientemente separados de una lista de país terrorista y reconoce que somos los que más médicos tenemos en el mundo entero. Entonces, realmente es un discurso que trata de acercarnos, pero los cubanos como hospitalarios aceptamos, escuchamos, pero la vehemencia en la forma no excluye nuestras convicciones. Tenemos claridad absoluta y, por supuesto, cada vez más ante estas propias expresiones seguimos siendo muchas más veces orgullosamente cubanos. Muchas gracias. Un minuto. ¿Ya? Listo. Soy Leider Rodríguez Hernández, soy profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y colaborador del Movimiento Cubano por la Paz. Bueno, es un discurso enfocado bajo los intereses de la política exterior norteamericana, básicamente, aunque reconoce algunos aspectos positivos de la sociedad cubana. Creo que hizo un intento por exaltar lo que ellos consideran los valores estadounidenses y que normalmente todos los presidentes de Estados Unidos intentan que otros países copien o imiten el modelo de sociedad norteamericana, que nosotros aquí en Cuba no deseamos, porque hemos tenido una revolución que ha transformado la sociedad cubana, que sí trajo derechos, democracia participativa, libre expresión y libertad, sobre todo con justicia social y dignidad. No podemos copiar la democracia de los ricos, la democracia burguesa norteamericana, y creo que el discurso de Obama ha, digamos, indignado a una parte considerable de la sociedad civil cubana, que no creemos en eso y que no falseamos para nada el pensamiento de José Martí. Yo creo que cuando él citó el pensamiento de José Martí, de la manera en que lo hizo sin desconocer de verdad el pensamiento antiimperialista de José Martí y el de la República con todos y para el bien de todos de José Martí, de justicia social, no solo de la libertad en la retórica hueca en que la política exterior norteamericana, con un espíritu de Mesías, intenta convencer a otras naciones para que desestimen su propio rumbo y traten de imitar a la sociedad de los ricos en Estados Unidos. Es lo que yo pienso, es el sentir que tengo, y pensé que no iba a ser tan insolente en ese sentido, sino que iba a ser más moderado, más mesurado, teniendo en cuenta el gran apego que hay en la sociedad cubana por los logros sociales y por su revolución, que ha sido el principal cambio que ha tenido Cuba, la revolución. Él está exhortando un cambio
que no es el cambio que quiere la mayoría de la sociedad cubana y ha confundido las transformaciones en Cuba con el cambio de régimen. Y en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo ni estaremos nunca de acuerdo con el representante del gobierno de los Estados Unidos.